Buen día para todos, mi nombre es Rafael Rodríguez, soy director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance y desarrollador de algoritmos para la toma de decisiones de inversión. El día de hoy nos encontramos en nuestro habitual reporte Bull and Bear, el cual tiene como objetivo presentar algunos datos fundamentales en términos de posicionamiento, estacionalidad, fontanería del mercado, en donde veremos qué está pasando detrás de los precios, ¿no? Y una vez y teniendo en cuenta esa radiografía, vamos a evaluar qué nos dicen los diferentes algoritmos de la compañía de VIP Alliance respecto a oportunidades de inversión para la semana, ¿vale? Entonces, no siendo más, entremos a considerar primero que todo nuestro modelo analógico, que se lo presento acá, el cual es la imagen, ¿no?, con la que venimos trabajando desde el año 2022 a propósito de, durante el año 2008-2009, lo que vimos fue un comportamiento que reaccionaba a un shock de los tipos de interés, ¿vale? Bajo ese concepto, hemos estado analizando qué tanto se adecua en número de días el mercado bajista de 2022 y 2023 a ese modelo analógico 2008-2009, ¿vale? Y como ve, pues estamos esperando, bajo el modelo analógico, una caída en el mercado, un movimiento, si se quiere, correctivo, ¿no? Para volver a testear los mínimos eh, estructurales del año pasado. Ahora, hay información fundamental que apoya la tesis de que todavía hay campo para el mercado bajista, entendiendo pues el impacto de la subida de tipos de la Reserva Federal, entendiendo las presiones inflacionistas que se han vuelto muy pegajosas por encima del 5%, y entendiendo esa tasa de empleo en Estados Unidos. Perdón. En razón de... Perdón. En razón de ello, el modelo analógico tiene mucho sentido y la pauta nos ha permitido identificar esos picos o rebotes del mercado bajista para posicionarnos en corto. ¿Qué quiero decir? Actualmente el modelo analógico nos dice que deberíamos estar preparando un posicionamiento en corto en la bolsa de Nueva York, ¿cierto? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, las estructuras de cotización desde el punto de vista técnico no apoyan esa tesis, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de posicionamiento del mercado, pues hemos traído estas métricas. Por un lado, tiene usted las órdenes Market on Close, que son órdenes que cargan los profesionales en el último cuarto de hora de la negociación de Nueva York, según la cotización que estén presentando el Standard Poor's 500. ¿Y qué veíamos? Vea, desde el rebote de octubre, es por acá, aumentaba el volumen comprador y poco a poco se ha ido desvaneciendo ese posicionamiento largo en las órdenes Market on Close, ¿vale? Incluso hemos llegado a pasar en este momento a un posicionamiento corto, ¿vale?, o negativo en la bolsa de Nueva York. Pero si nos trasladamos a lo que hacen los dark pools en el indicador DIX de volumen, pues tenemos un volumen claramente comprado. No hay vuelta de hoja. En los dark pools están largos. Dato que no he traído, pero que usted podría validar. Los CTAs están largos, ¿no? Los fondos de inversión profesional se amontonaron largos, incluso el sentimiento del inversor particular pues está subiendo de forma considerable. Y contrario a ello, los niveles de cobertura pues son muy bajos por ahora. Eso alimenta un mercado alcista, ¿vale?, por lo menos en el corto plazo. Ahora, si revisamos cómo se posicionan los hedge funds, que es un participante bastante significativo, representativo de lo que hace el inteligente, pues le puedo decir que en la paridad australiano-dólar cada vez están más a favor de un dólar fuerte frente a un dólar australiano fuerte, ¿no? Es decir,
Eh, el australiano está perdiendo fortaleza en la perspectiva de los hedge funds, de ahí que reducen su posicionamiento corto. Desde el punto de vista del dólar canadiense, el dinero inteligente tiene una perspectiva en contra del dólar canadiense, ¿vale? Contrario al euro dólar, estamos viendo que si bien hay un posicionamiento largo, ligeramente cada vez se posicionan mucho más en contra del euro. Cada vez están aumentando la participación a favor del dólar americano contra la libra esterlina, ¿cierto? Y desde el punto de vista del yen, dólar yen, están reduciendo su posición a favor del yen, ¿vale? En el caso del neozelandés dólar, empiezan a tener un posicionamiento contra el dólar neozelandés. Eso hace el dinero inteligente o los hedge funds. Y la radiografía es que su posicionamiento está más atado a ver una debilidad en esos activos que se favorecen cuando hay un apetito al riesgo, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen desde el punto de vista de los índices? Bueno, en el Nasdaq 100 cada vez aumentan más su posicionamiento corto y aumentan posicionamientos largos, pero es más un cierre de cortos, ¿vale? En el Standard & Poor's 500. ¿Qué hacen en las materias primas? Bueno, en el oro siguen aumentando su posicionamiento largo. La actual caída del oro, movimiento correctivo, perdón, está siendo una oportunidad para comprar oro. Contrario a ello, están reduciendo sus largos en la plata y en términos del cobre o de materias primas mucho más cíclicas, están largos de cobre, aumentaron sus posicionamientos largos en el cobre, aumentaron su posicionamiento largo en el petróleo West Texas, cerraron cortos, ¿cierto? Posicionamiento mucho más positivo en el gas natural, aumentaron posicionamientos largos en el maíz, redujeron exposición en la soya y evidentemente son negativos en el trigo, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, en el fondo, entremos a revisar qué nos dicen los algoritmos de la compañía a propósito de en dónde se están gestando oportunidades. Sin embargo, empiezo con el análisis estacional para que usted tenga claro el sesgo con el que estoy haciendo mi posicionamiento, ¿no? En lo personal y cómo la tecnología que usamos nos va dando direcciones. Claro, evidentemente estamos trabajando con un modelo analógico y como le decía, hay argumentos desde el punto de vista fundamental que coinciden con el proceso analógico contra el año 2008-2009. Estamos viendo posicionamiento que no es de apetito al riesgo por parte de los hedge funds, ¿no? Claro, hay un posicionamiento a favor del petróleo, del cobre, de algo un poco más cíclico dado los datos económicos, ¿no? Donde no estamos viendo por ahora deterioro en el mercado laboral. Sin embargo, siguen siendo datos muy débiles. A partir de lo que estamos valorando, y es un modelo analógico de posicionamiento corto, de que todavía queda un tramo de caída, un posicionamiento del dinero inteligente donde no hay apetito todavía al riesgo de forma estructural, pues yo entro a valorar modelos de corto plazo, algorítmicos, donde quiero ver si hay posicionamientos de reversión a la media para buscar un largo o donde hay mercados y estructuras más atadas a ese ciclo analógico que estoy siguiendo, ¿vale? Analicemos qué nos dice nuestro modelo Apolo, el cual analiza o estudia o persigue las frecuencias de posicionamiento en los índices bursátiles. Puntualmente, desde el punto de vista de momentum, de modelo básico, clásico, entre el análisis del rendimiento retorno histórico versus el rendimiento actual y la acción del precio, quizás
sea un buen momento para comprar, entendiendo el rendimiento histórico. Lo que hace un modelo de momentum es valorar los rendimientos históricos como han sido, ¿cierto? En dónde está usted actualmente en términos del rendimiento en los últimos 21 días, en los últimos 3 meses, qué sé yo, y a partir de ahí ver qué probabilidad de ajuste hay al rendimiento histórico, ¿vale? Nos dice, bueno, pues evidentemente usted es alcista en todos los índices de economías desarrolladas o emergentes muy fuertes, menos en Brasil, ¿vale? Nosotros usamos un polinomio que nos permite estudiar desequilibrios entre la oferta y la demanda. Me dice, bueno, sería ser largo por momentum en el DAX y por polinomio, ¿vale? Ojo, porque por polinomio usted debería estar corto en el Hansen, pero debería ser largo en términos de momentum, de rendimiento. Ya sabrá usted lo que debemos hacer de validar, estudiar esas señales en contra en modelos algorítmicos, pero a eso nos dedicamos básicamente. Ahora, lo que quiere decir estas dos columnas es que un posicionamiento de cartera de mediano o largo plazo no es lo más inteligente por ahora. ¿Por qué? Porque vea que usted tiene un posicionamiento largo, pero en el corto plazo, o mejor, usted tiene un posicionamiento largo de mediano o largo plazo. Cuando usted valora el rendimiento actual versus los rendimientos futuros y a eso trata de mirar los desequilibrios entre la oferta y la demanda, pues quizás sea un buen momento para comprar. Según un modelo totalmente algorítmico, ¿cierto? Sobre la oferta y la demanda. Pero, desde la columna de dirección a mano izquierda, es un sistema de timing para comprar en el corto plazo, ¿vale? Mira que en el corto plazo las señales no están coordinadas en ninguno de los índices bursátiles. Rafael, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el corto plazo no hay una probabilidad alta de que un posicionamiento largo salga bien. Pero no por ello nos vamos a ir así nomás sin pena ni gloria. Vamos a validar o a revisar rápidamente algunas estructuras muy puntuales del mercado. Revisémoslas, aunque como pueden ver no debería usted estar considerando la semana que viene una oportunidad de compra o el momento donde va a buscar compras. Desde el punto de vista del Standard & Poor's 500, la visión estructural o semanal dice que pues bueno, empezando año 2022 rompimos esa directriz de máximos decrecientes para ir a buscar esos máximos de octubre, noviembre del año pasado, los hemos superado, pero ahí está el precio, contra esa resistencia entre los 4.000 y 4.161 puntos. Y a partir de ahí las señales técnicas pues muestran sobrecalentamiento, ¿no? Y a partir de ahí es normal esperar movimientos correctivos. Tenemos un indicador estocástico bastante saturado, cotizando en la parte alta del indicador. Vemos un histograma de MACD en deterioro, a pesar de señales muy constructivas en términos de los cruces de las medias, donde se sitúa el índice de fuerza relativa, incluso donde está un indicador de fuerza de mercado. Gráfico semanal. Pero cuando vamos a un gráfico diario, es cómo ve usted ese sobrecalentamiento o esa entrada a la parte alta del indicador de oscilación tipo estocástico semanal. Digo, bueno, pues aquí ya se empieza a apreciar una oxigenación de esa estructura semanal, la cual, ¿cómo la estamos trabajando? Bueno, lo primero es ver correcciones a esa directriz de mínimos crecientes, ¿no? ¿Y por qué es clave esa directriz de mínimos crecientes? Bueno, pues pasa que luego de esa secuencia de máximos y mínimos semanales, ¿cierto? Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, luego esa estructura, vea que este primer rally que se desenvuelve en ese ABC de una teoría Elliott, viene y corrige a esta zona de acá, 38.51 de Fibonacci, nos entrega un primer mínimo creciente.
y a partir de ahí ese mínimo ha logrado marcar o registrar un nuevo máximo creciente, con lo cual lo que estaría usted valorando es que este mínimo veamos un proceso correctivo en los próximos días que permita venir a validar esta zona de acá, ¿vale? Ver que el precio oxigena al 38.50 de Fibonacci de ese último impulso alcista, junto con la consolidación de apoyarse en la directriz de mínimos crecientes, incluso apoyarse en esa antigua directriz de máximos decrecientes, pues es una señal desde el punto de vista técnico constructiva y que hay que negociar, ¿vale? Eso de cara al Standard Poor's 500. Y como puede ver, un movimiento correctivo de ese calado evidentemente oxigena muchísimo la estructura técnica. Cuando revisamos el Nasdaq 100 pasa lo mismo, la misma película. Viene oxigenando a nivel diario ese sobrecalentamiento en la cotización, y a partir de ahí esperamos ver que el Nasdaq 100 corrija por lo menos a esta zona del 50, 61.8 de Fibonacci, o incluso puede que veamos que la corrección simplemente se dé a esa zona, antigua zona de resistencia, ¿cierto? Que debería empezar a funcionar como soporte. Y es una zona a la altura de los 12.042, 12.240 puntos que estamos estudiando, ¿no? Y validando, evidentemente, para cargar una nueva posición de cara a lo que sería esta estructura constructiva tipo doble piso, ¿cierto? Con zona de soporte en los 10.463, 10.640 puntos, y zona de resistencia a la altura de los 12.000 puntos, 12.200 puntos, ¿no? Venir y consolidar o asentarnos por encima de esta zona pues nos llevaría a validar estructuras, ¿no? de reversión en un gráfico de 4 horas que posibiliten un nuevo rally que venga a buscar la proyección de ese doble piso a la altura de los 14.000, de los 13.600 puntos, 13.700 puntos, ¿vale? Eso de cara a revisar rápidamente los índices americanos, como le decía, yo no reviso todo el mercado cuando mis algoritmos no me dicen revise ese activo, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, lo estoy compartiendo, estoy haciendo una revisión rápida de índices americanos, pues dado su fortaleza, ¿no? Desde el punto de vista del Dow Jones, pues ya ve usted, en términos de precio diario estamos oxigenando, pero vea que nos movemos en una estructura lateral con zona de soporte en los 32.500 puntos, 32.800, y una zona de resistencia en los 34.300, 34.688, 34.700 puntos. Vea que esa estructura de consolidación o de comportamiento lateral, tipo canal, ¿no? Lateral, se traduce en términos del índice de fuerza relativa en lo que parece ser un triángulo simétrico, ¿no? Que usted lo puede apreciar acá. Es solo un comentario de vea que la estructura lateral en precio usted espera verla lateral en un indicador de este tipo. Y a partir de ahí hay que esperar la ruptura, ¿no? Pero evidentemente es uno de los índices que tras el rally que vimos acá espectacular a final del año pasado, pues está consolidando, ¿no? Y está consolidando por encima de la directriz de máximos decrecientes, con lo cual ese movimiento de acá ha permitido oxigenar movimientos semanales o en indicadores semanales que están a la espera de ver si rompemos hacia arriba o rompemos hacia abajo, que sería o continuar con ese mercado bajista o evidentemente prepararnos para un rally de mayor calado o cierre del mercado bajista de 2022. Eso desde el punto de vista del Dow Jones. Pasemos rápidamente a la bolsa europea, revisemos el DAX 40. La pinta, como usted recordará, es que el DAX 40 fue uno de los índices que
en el rally de octubre, incluso un poco antes, rompió la resistencia de máximos decrecientes. A partir de ahí se fue contra zonas críticas de la cotización, por allá a los 14.713, 14.975 puntos. Hoy en día consolida por encima de esa antigua zona, ¿cierto?, de soporte, y que empezó a funcionar de forma polarizada como resistencia. Actualmente cotiza por encima de ella y esperamos o una consolidación o que retome evidentemente esa estructura bajista, y mucha atención porque vea la figura que se puede apreciar en el DAX 40, un típico patrón de agotamiento alcista, ¿no?, que de romperse y de perder los 14.784, pues evidentemente nos llevaría a pensar a volver a tener desarrollos de caída como mínimo hacia los 12.340, 12.590 puntos. Pero primero lo primero, ¿no? Hay que ver la ruptura de ese patrón de agotamiento. Revisemos el mercado asiático, el Hansen, por ejemplo. Y lo que vemos en la bolsa, en el Hansen, evidentemente mercado asiático, chino, tiene que ver con ese rally. Se ha encontrado con esa zona de antigua zona de soporte que empieza a funcionar de resistencia por allá a los 22.484, 23.000 puntos a nivel semanal, y empieza a tener una oxigenación. Y vea que a nivel diario ese movimiento de oxigenación que empieza a permitir darle oxígeno a la bolsa luego de ese rally a través de un hombro, cabeza a hombro a nivel diario, pues esa ruptura para oxigenarse se da a través de una cuña. Y vea que empezamos a ver esas estructuras de cuña, por ejemplo, en el mercado europeo. No digo que si usted ve que en un índice asiático cae, va a caer ahora la bolsa europea o algo así, no, solo digo que vea que esos procesos de rally significativos con cuña, por ejemplo, en el Hansen funcionario, ¿cierto? Luego de ver ese patrón de agotamiento alcista, funcionando por un movimiento correctivo. Y actualmente parece que se está dando eso en la bolsa europea. No estoy diciendo nada más, ¿vale? Ese movimiento correctivo, pues evidentemente esperamos que venga a testear por lo menos esta cuota de 18.251, 19.000 puntos, que sea una gran oportunidad de compra al coincidir con el 38.50 de Fibonacci, todo ese impulso alcista para una bolsa bastante estimulada, ¿no? El mercado chino en términos de política monetaria, en términos de crecimiento de la masa, la M2, incluso de intervención y apoyo, pinta muy bien, ¿vale? Cuando revisamos el Nikkei 225, pues pasa lo mismo, ¿no? Comentábamos en otras sesiones que luego de hacer esa estructura tipo de piso, ir a buscar esa directriz de máximos decrecientes, pues el precio trata de consolidar, por lo menos situándose por encima de los 27.195 puntos, 27.370, ¿vale? Reitero, para hacer un resumen, nuestros modelos algorítmicos no encuentran en el corto plazo que se esté gestando una probabilidad alta para negociar largos o cortos en la bolsa americana, ¿vale? Sin embargo, hemos hecho rápidamente una revisión de ello, de las estructuras. Pero, para concretar, en términos de qué esperamos del mercado en el corto plazo, pues decimos que, y lo compartíamos la semana pasada, señores, hay que comprar cualquier corrección a este nivel. Yo lo analizo desde el punto de vista del Spider, ¿no? Es un ETF que replica el comportamiento del S&P 500, pero yo lo sigo por diferentes cuestiones personales en la gestión patrimonial personal, nada más lo sigo. Me gusta más que mirar un CFD del S&P 500. Tiene que ver también con algunas métricas de análisis. Son mejores sobre un ETF que sobre un índice cuando usted su broker le ofrece un CFD, ¿no? Es por eso que lo hago. Y decíamos que desde el punto de vista estructural, la actual caída diaria pues está oxigenando indicadores tipo osciladores, ¿cierto? Que evidentemente pueden representar una gran oportunidad de compra ahí donde coincide la media de 50 periodos,
la antigua directriz de máximos decrecientes y el 3850 de Fibonacci, ¿vale? Eso desde el punto de vista de qué vamos a hacernos. Si lo vemos allá, con una estructura de mínimos crecientes y máximos crecientes, pues hay que negociar, obviamente. Señales muy fuertes, hay que ver qué vemos en términos de MACD, ¿cierto? Para ese momento vea la diferencia entre el MACD en el Spider y el MACD que estábamos valorando en el CFD continuo, ¿no? La diferencia. Ya, creo que usted se ha dado cuenta porque me gusta más este, ¿vale? Decimos eso, estamos esperando que ese movimiento correctivo actualmente en la bolsa sea una gran oportunidad de compra, contrario a la pauta estacional o modelo analógico que traemos. Cuando analizamos si en el corto plazo se están gestando oportunidades de compra, decimos no, con probabilidad de éxito no lo registra nuestro algoritmo Apolo, ¿vale? Ahora revisemos qué nos dice el mercado de bonos. Y desde el punto de vista algorítmico, Cassandra, que es el algoritmo que hemos desarrollado para analizar el mercado de bonos, dice no hay compras, ni estructurales, comprar el bono por el precio a largo plazo, ni en términos de la rentabilidad. No hay una oportunidad atractiva en términos de la pérdida de valor que podamos ver entre el precio y la rentabilidad ofrecida. Parece que la duration del bono no lo va a compensar. Pero, no obstante, revisemos rápidamente qué nos dice el bono americano. Y para ello voy a revisar el bono americano a 10 años. Como comentábamos en su momento, acá estoy analizando el bono en términos de rentabilidad. Veíamos que luego esos fondos de rentabilidad en el 2020 pues viene marcando un comportamiento de mínimos y máximos crecientes, pero mucha atención a la estructura tipo cuña ascendente, ¿vale? Pero de momento la cuña, el canal de mínimos crecientes lo respeta la rentabilidad, de ahí que no nos sorprendió la semana pasada ese incremento en los rendimientos, ¿no? Donde pasamos de 3,58 casi que al 3,8% durante la semana. ¿Cómo lo ha hecho? Decíamos, vea, es que lo ha hecho y lo viene haciendo y quizás lo hará esta semana a través de un doble piso, ¿no? En rentabilidad, que podría llegar incluso a los 4% en ese movimiento estructural, ¿vale? Ahora revisemos qué nos dice nuestro índice o nuestro algoritmo del mercado de materias primas Prometeo Moderno. Prometeo dice, señor, hay posicionamientos largos en términos de momentum en la cocoa, pero vea que no hay un polinomio significativo donde usted encuentra una señal claramente constructiva para buscar largos, quizás sea el zumo de naranja, el azúcar. De resto, no hay coincidencia de momentum, hay coincidencia bajista en el gas natural y en el algodón. Pero cuando usted analiza, eso quiere decir las relaciones entre oferta y demanda, por un lado, y dos, el rendimiento actual versus rendimientos históricos según unos desvanecidos que le hacemos al indicador de momento. Entonces dice, bueno, entre la oferta y demanda y el desvanecido son cortos, ¿vale? ¿En dónde? Algodón, gas natural. Son largos. ¿En dónde? Zumo de naranja y azúcar. Ah, perfecto. Y cuando usted analiza un modelo de negociación de corto plazo para buscar ese largo y ese corto que tenemos, resulta que donde hay cortos, como el gas natural, el modelo de negociación dice, pero este no es momento para hacer cortos. Contrario a ello, señor, se están gestando parámetros para que usted pueda explotar un largo en el gas natural, ¿vale? Vea que no hay razón para que usted empiece a cargar largos en el azúcar, ¿vale? Y mucho cuidado porque vea que el Brent se está estructurando para un largo, ¿vale? Que no se ve muy claro en el West Texas, por ejemplo. Dicho esto, ¿yo qué haría? Si no tengo claro el posicionamiento de mediano y largo plazo, pues tengo que buscar posicionamientos de trading, ¿no? Diría, bueno, me interesa el Brent, me interesa el gas natural y quizás le doy una revisada al trigo.
¿Por qué? Porque es donde veo frecuencias largas. El Brent solo le hace falta un componente para hacer un largo con alta probabilidad de éxito. El gas natural tiene 3 componentes. Este no me gusta mucho. El táctico en blanco me dice activación con el 50 o 75% de los parámetros. Quisiera verlo en verde, con B, que es en la zona. Pero tiene todos los parámetros. Y vea que el trigo me dice un largo y le falta cumplir ciertos parámetros, al igual que la cocoa. Entonces revisemos el Brent y el gas natural. Es lo que yo haría. Que es donde empiezo a tener señales que me darían un modelo con una buena probabilidad de éxito. Cuando revisamos el petróleo Brent, decimos, claro, resulta que el petróleo Brent, pues está atacando esa directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Incluso si me lo permite, creo que acá no lo tengo tan actualizado porque yo siempre trabajo con el WTI. ¿Y qué estoy viendo? Y que en el WTI, recuerde el relativo entre el Brent y el WTI. Cuando es un mercado alcista en el petróleo, usted quiere comprar más el West Texas que el Brent, y cuando usted tiene una caída en el petróleo, quiere comprar el Brent y no tanto el West Texas. Es por eso. Si estamos esperando un rebote en el petróleo, pues yo quiero comprar el WTI. Además, vea esto y permítame hacer esto. Vea que en el WTI, ¿qué está haciendo el dinero inteligente? Comprando. ¿Qué está haciendo nuestro algoritmo? Identificando que entre la oferta y la demanda hay algo interesante. Listo. Ahora voy al gráfico. Digo, eso interesante, ¿dónde lo empiezo a ver tan interesante? Pues resulta que lo que yo tengo acá es que estamos atacando esa directriz de máximos decrecientes y estoy viendo un fondo, o lo que se conoce habitualmente como un doble piso. ¿A qué altura? ¿Con qué soporte? 72,29, 73,46. ¿Y en dónde estaría la resistencia? La resistencia de ese doble piso serían los 82 y 83,30. Cuando vea cierres por encima de 83,30, asumiré que esto es un doble piso que invite a ver rotaciones hacia los 90, 92 dólares. ¿Vale? Según lo que nos mostró nuestro algoritmo, según lo que validamos con el posicionamiento del dinero inteligente, por supuesto. Y a esto súmele todos los argumentos que usted pueda. No, que resulta que la OPEP más no va a salir a suplir esos 5 millones de barriles o 500.000 barriles. No tengo claro el dato, perdón, en este momento. Pero Rusia salió a decir que bajó la producción de petróleo. Y lo que esperaría usted en esa pugna contra el petróleo ruso es que la OPEP más diga, listo, usted me baja 5.000 barriles en su producción, pues yo voy a producir ahora más, ¿no? 5.000 barriles más. Pues la OPEP más dijo que no iba a responder de esa manera. Con lo cual eso es favorable para la relación oferta y demanda del petróleo, ¿vale? Entonces usted a esto y al algoritmo le tiene que sumar, poner carne, ¿no? Estacionalidad, cómo está el mercado en verdad, qué pasa, ¿no? En los frentes. El otro activo que nos dice nuestro algoritmo es, decíamos, petróleo y gas natural. Y acá, ya no recuerdo, creo que es este el que validamos, no. A veces pasa eso con los tickers, que como usted tiene que buscar el ticker que se adecua a su broker, pues a veces pasa que uno no lo tiene tan claro. Y perdón por ese error, pero esas cosas pasan. Henry Hop, parece que es este. Perfecto, pero
Ok. Claro, ¿qué pasa? Vea que la caída ha sido espectacular, ¿no? Una caída muy vertical. Eh, pero lo que usted empieza a apreciar aquí rápidamente es, vea lo que está haciendo. Vea la directriz de máximos decrecientes en el petróleo. Usted está en la parte baja del indicador de amplitud de mercado, ya tiene cruces alcistas. Cuando usted grafica el índice de fuerza relativa, está viendo lo mismo. Estamos rompiendo. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y yo digo, bueno, aumente la escala, haga zoom, y diga, bueno, mira, tienes estos mínimos a un mismo nivel, y la zona que usted estaría esperando que se consolide, que el precio rompa y se consolide, es esta. ¿Por qué? Bueno, mira. Y esto, evidentemente, lo que daría lugar es a pensar. No suelo graficarlo así. Es decir, suelo dejar, no me gusta rayar tanto. Entonces suelo dejar solo el piso, me refiero, yo si voy a marcar un doble piso, quizás lo hago más así, para ver solo el fondo, ¿vale? Y allá abajo tengo un doble piso, ¿vale? Voy a parar. Y vea que si vemos cierres por encima de 2,61, 2,66 en el gas natural, pues evidentemente tendremos que pensar que podemos ver movimientos de este calado. Y un movimiento de esos, vea que es apenas corregir al 61.8 de lo último impulso bajista, de todo ese comportamiento bajista. O sea, es un potencial de correctivo muy grande, porque esto es del último impulso en 4 horas. Pero si usted dice que acabamos de romper esa directriz de máximos decrecientes, el potencial retorno es muy bueno en el gas natural. ¿Vale? Y por último, decíamos que íbamos a revisar el trigo, ¿vale? En el mercado de materias primas. Voy a una hora, perdón, a diario. Y en diario lo que decíamos es, vea, venimos de romper esa estructura de máximos decrecientes. Y le puedo decir que durante las últimas semanas yo cargué una posición cuando vi esta ruptura de la directriz en precio, vi fortaleza ya en la amplitud de mercado, vea, el algoritmo me daba entrada, yo cargué acá posiciones. Evidentemente, por una gestión muy estrecha del algoritmo en marco de tiempo de 4 horas, esta volatilidad me sacó, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el algoritmo ya me empieza a mostrar dónde debo reincorporarme. Me dice, bueno, quizás era esta entrada demandaba un poco más de apetito, pero por cuestiones de modelos que usamos o que uso, pues no podía entrar con más apetito, ¿vale? Con mayor stop loss. Ahora, el movimiento actual tiene pinta de un doble piso, ¿cierto? Cuando empiezo a cargar con el algoritmo, que lo que quiero decir es, vea que el algoritmo está identificando un timing de maduración de la entrada más largo
que lo que él inicialmente había dado como entrada. ¿Qué quiere decir? Cuando me dio entrada acá, el algoritmo, él estaba trabajando con unas condiciones X, ¿vale? Y salió mal. ¿Por qué? Porque en el momento en que el algoritmo me valida, me da los niveles de riesgo o de volatilidad esperada o estimada. Y a partir de ahí usted coloca su stop loss. Vea que ahora, a pesar del rally o el movimiento alcista, perdón, rally es exagerado, ese movimiento alcista al antiguo máximo, él empieza a ver en ese ataque al máximo anterior que se están forjando condiciones que pueden hacer muy exitoso un posicionamiento largo, pero aún le faltan madurar. Y cuando usted va al gráfico y dice, bueno, eso me dice el algoritmo, y cuando usted va al gráfico y dice, claro, le falta madurar, ¿por qué? Porque hasta no tener cierres por encima de esto, quizás es muy anticipado pensar un largo. Pero para eso él tuvo que hacer un aprendizaje en mercado en tiempo real. Y acá fue ese aprendizaje. Y eso pasa con un trader algorítmico. ¿Vale? Hay que entrar cuando el modelo dice. Punto. Puede salir bien, puede salir mal. La mayoría de las veces sale bien. ¿Vale? Ahora revisemos algo bastante interesante que me gusta compartir con ustedes, y es qué está haciendo el mercado en términos del posicionamiento relativo, es decir, hacia qué sectores deberíamos movernos esta semana, o en qué sectores deberíamos empezar a descargar nuestro portafolio. Y básicamente lo que uno empieza a ver es, ojo, porque el sector de biotecnología, si usted no está corto, ya está corto el sector, ¿vale? Ya está cayendo a gran velocidad. Vea que los bonos protegidos contra la inflación ya empiezan a caer con buena velocidad. El sector financiero empieza a incubar señales muy fuertes para caer. El sector industrial empieza a configurarse para subir, al igual que las economías desarrolladas, excluyendo Estados Unidos, empiezan a mostrar deterioro. Este modelo es nuestro algoritmo Baco, y lo que hace Baco es identificar para la semana cómo debería usted estar rotando un portafolio sectorial, dónde debería estar saliendo, dónde debería estar cargando posiciones. Esto pasa para la semana. Señores, atentos al Tips Bond. Si usted ve alguna entrada, yo veo una, según un modelo de trading, entraría en corto. Hay una alta probabilidad de que salga bien, según lo que hizo un modelo algorítmico. Hay una alta probabilidad de que salga bien un corto en el sector financiero. Hay una alta probabilidad, falta un poco más de maduración para que salga bien un posicionamiento largo en industrial. Hay una alta probabilidad de que salga bien un corto en economías, en el EFA, que son economías desarrolladas, excluyendo Estados Unidos, pero aún falta un poco más de maduración. ¿Vale? Eso nos dice Baco, a mí me encanta, porque afina mucho más la mirada si voy a negociar una acción, si veo una oportunidad sectorial. Me gusta mucho Baco, por eso. ¿Vale? ¿Qué más he traído? Creo que lo último que les quería compartir es, bueno, tenga muy en cuenta el calendario económico para la semana. Obviamente tenemos dato de inflación, tenemos publicación de las minutas de Estados Unidos, es muy atractivo, pero no quiero cargar mucho más de tiempo este seminario, y por eso he traído para cerrar este gráfico de sentimiento del mercado. Por un lado tenemos la volatilidad del índice VIX y por el otro lado el Standard & Poor's 500. Resulta que el VIX ha roto esa directriz de máximos decrecientes, ¿cierto? Que data de acá, y el Standard & Poor's 500 no ha roto esa directriz correspondiente a esta caída en volatilidad, me da una directriz alcista en el VIX. Ahora, vea que las bandas de un VIX entre los, qué sé yo, esos son como los 28 y los 16 puntos. Cuando estamos tan abajo, el mercado de volatilidad suele rebotar y eso suele traer problemas a la bolsa americana. ¿Qué pasa? Y este es un dato un poco más técnico y escuelero, y es que el VIX se calcula sobre el vencimiento, ¿cierto?, de las opciones put-call del mes, ¿vale? Es decir, de la cobertura que hay a cierre de mes.
Pero durante el día hay otro tipo de vencimientos, y hay vencimientos diarios de volatilidad. Y esos son los que están subiendo todo el tiempo. Lo que quiero decir es, el mercado está con tanto miedo a perderse la subida del mercado, que usted paga cobertura diaria porque sabe que en cualquier momento el mercado se va a dar la vuelta, pero usted no se quiere perder la subida. Y eso está haciendo que se vea claramente un VIX contenido y descorrelacionado. ¿Vale? Esta subida, que ha dado una secuencia de mínimos en el Standard & Poor's 500, pues no se aprecia en un incremento, en una caída tan significativa en la volatilidad. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando esto corrija, el Standard & Poor's 500 tiene mayor espacio para crear una estructura constructiva para que cuando esto alcance los 30 puntos y empiece a caer, suba el Standard & Poor's. Espero haberme hecho entender eso, ¿vale? Deseándole muchos éxitos en sus inversiones de esta semana. Como siempre, tenga un ojo en el mar y el otro en la arena. Un ojo en el análisis técnico, un ojo en la visión económica. No pierda el horizonte a pesar de la euforia que hemos visto en el mercado. Participe de ella de forma prudente y en la medida de lo posible use la mayor cantidad de tecnología para tomar sus decisiones. Como ha visto, una decisión algorítmica afina la mirada. Puede que nos perdamos subidas del mercado, pero puede que cuando entremos con una relación retorno-recompensa muy atractiva en activos que se muevan de forma satisfactoria cuando queremos que se muevan. ¿Vale? Ese es mi consejo. Buena semana para todos y hasta una próxima entrega.